Cordial saludo. En este video vamos a simular un circuito de corriente alterna en estado estable. Bueno, entonces lo vamos a simular con Multisim. Entonces, para eso abrimos el software. Entonces, el circuito que vamos a simular es este. Entonces vemos que tenemos dos fuentes de voltaje que son independientes. Tenemos una fuente de voltaje controlada por corriente y una fuente de corriente controlada por voltaje, y capacitores, inductores y resistencias. Entonces vamos a buscar esos elementos. Entonces vamos a buscar primero la fuente de voltaje. Entonces, fuente de voltaje de corriente alterna. Lo otro que buscamos, fuentes de voltaje controladas por corriente. Entonces, voltaje controlada por corriente. Acá tenemos una fuente. La otra fuente de corriente controlada por voltaje. Eh, Esta es controlada por corriente, esta sería controlada por voltaje. Necesitamos resistencias, capacitores y inductores. Todas. Acá un resistor, donde otro. Un capacitor. Vale. No importa que estos no sean los valores, después le podemos dar doble clic y ajustar los valores. Como me falta una fuente de tensión. Y vamos a acomodarlos tal como aparecen en el esquema. Esta fuente corriente va hacia arriba. La podemos rotar con control R. Bueno, la, le cambié horizontalmente porque el voltaje del capacitor está medio para este lado. Con control R rotamos. Y empezamos a unir los elementos.
Vale. Y entonces ahora me falta unir el control de voltaje y el control de corriente. Entonces el voltaje, el Vx, el positivo va acá, este pin, y el negativo iría a cambiar. Bueno, ahí tengo ahí tengo el control de voltaje. Y el control de corriente es como yo estoy midiendo esa corriente. Entonces, fijémonos que el X, la flechita va así. Entonces, vamos a hacerlo eso con ayuda de la tablet. Voy a conectarlo antes de que apague. Bueno, entonces me están pidiendo medir X. Entonces, eso prácticamente es como si yo tuviera que medir X en ese inductor. Entonces, tengo el inductor acá. Entonces, para medir ahí, para medir corriente, tengo que romper ahí y colocar un amperímetro. Ahí entre esos terminales donde está X. Entonces, si nos fijamos, ahí todavía no iba conectado nada. Entonces, lo que tengo que fijarme es que acá donde está este puntito, voy a colocar la punta de la flechita. Acá viene la punta de la flechita. Y acá esto, la cola, ¿no? Entonces, si hago eso, la conexión me quedaría de esta manera. Acá la punta y acá la cola. Entonces ahí ya tengo armado el circuito. Ahora le voy a dar valores. Entonces esta resistencia de 3 ohmios, este inductor era de 2 henrios, este de 1 henrio, 200 milifaradios, y la resistencia era de 2 ohmios. Listo. Esta fuente dependiente era 2ix, entonces tiene que tener una ganancia de 2, aquí tiene una ganancia de 1, a 2, y esta también tiene que tener una ganancia de 2bx. Ahora, esta fuente es 3 coseno de 2t más 45, entonces vamos a configurar eso. Bueno, lo que me va a interesar son estos que dicen hace análisis de magnitud, entonces ahí es donde tengo que colocar 3. La fase
45 grados. Y la frecuencia en Hz. Entonces, sabemos la velocidad angular del circuito. La velocidad angular del circuito es de 2. Sabemos que W es igual a 2. Pero sabemos también que W es igual a 2pi sobre la frecuencia. O sea que frecuencia es igual a W sobre 2pi. Reemplazando esto me queda 2 sobre 2pi, o sea que esto es igual a 1 sobre pi. Entonces esa es la frecuencia con la que tengo que configurar acá. Entonces frecuencia 1 dividido entre pi. 1 dividido entre pi pues aproximadamente haciéndolo con la calculadora. Es 0,318 Hz. De esa manera tengo la frecuencia, ¿no? Ok, el software me reconoce la constante pi, entonces la voy a dejar así para tener un poco más un poco más de exactitud. Vale, esta fuente, bueno, acá dejé 120 voltios RMS. Este voltaje RMS en la simulación no me va a influir, pero si quiere lo podemos configurar, como lo podemos adaptar. Si sabemos que es 3 voltios pico, el voltaje RMS sería 3 dividido entre raíz de 2 para una senoide. Entonces el voltaje RMS es de 2,12 voltios. Ah, me dice que no me reconoce el coma, entonces debe ser 2.12 voltios. Y acá, bueno, empezamos. Era de 10 voltios, entonces el voltaje RMS es 10 dividido entre raíz de 2, 7,07. Pero realmente el voltaje que me interesa configurar es este que dice hace análisis en amplitud, que es de 10. El ángulo de fase es 0 y la frecuencia era 1 sobre pi. Listo, entonces ahí ya lo tengo configurado el circuito. Ahora me falta simularlo. Entonces para simularlo me voy acá a simular y análisis y simulación. Entonces voy a hacer donde dice Sine Frequency AC. Entonces ahí le voy a dar auto detectar frecuencia. Entonces 0,318 Hz, que fue lo que calculamos acá, que es 1 sobre I sobre pi. Los resultados lo vamos a expresar en magnitud de fase. Acá en un video anterior ya lo habíamos resuelto acá por nodos y habíamos llegado a la conclusión que era ix 0,94 con ángulo de menos 31 y bx 0,42 con ángulo de menos 40,45. Bueno, entonces las salidas, voy a guardar esto porque se me olvidó colocar el voltaje, ¿no? El multímetro. Entonces es un voltaje diferencial y entonces de acá al positivo y acá va al negativo. Entonces ahí es donde ese va a ser el Bx. Y la corriente lo hago con este y la coloco ahí. Ahí donde está la lectura. Pero fijémonos una cosa.
bueno, el IX, la flechita va hacia la izquierda y acá la coloqué hacia la derecha. Ahorita la voy a configurar. Si la coloco así, estaría leyendo menos IX, pero bueno, ya tengo eso. Voy a acá devolverme a análisis simulación y voy a mirar las salidas. Ah, bueno, ahí ya las sacó. Acá puedo estar leyendo otros valores, pero bueno, ya las tengo. Y entonces cuando simule me tiene que dar los valores. Ah, me dice que no hay tierra, entonces vamos a buscar la tierra. Bueno, colocamos la tierra. Ahora sí simulamos y listo. Entonces me da que el voltaje es 419 mili, ¿sí? Y yo iba obtenido acá en la simulación, en la parte analítica, ¿no? 0,42 y acá estoy obteniendo 0,419 porque esto está en mil, aproximadamente 0,42 con ángulo de menos 40,48, con ángulo de menos 40,45. Ahí tenemos algunos errores acá en la parte analítica porque esto redondeamos datos, entonces eso es normal que no estemos obteniendo, ¿no? Entonces el otro IX 0,94 o 940 mili con ángulo de 98 mili. Acá sí el ángulo está cambiando y él le decía porque estamos midiendo acá en la simulación, estamos leyendo la flechita así. Entonces para leerlo como lo tenemos acá, tenemos que darle clic y buscar la opción reverse probe, ¿no? Entonces ahí reverse ya está en el mismo sentido. Ahora sí, cuando simulemos nos tienen que coincidir los ángulos. Entonces 940 miliamperios con ángulo de menos 81,53 y acá, bueno, menos 81,46. Bueno, ahí tenemos eh, unas discrepancias por redondeo, ¿no? Pero son errores permisibles, ¿no? Si nosotros calculáramos el porcentaje de error, esos porcentajes de error estaban por debajo del 5%. Entonces encontramos una coincidencia ahí, ¿no? Bueno, acá íbamos calculado los voltajes nodales, que era esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos leer los voltajes nodales, también podemos mirarlos acá en la simulación. Vamos a mirar qué nodo es este. Ahí colocando la tierra. Le doy doble clic. Me dice que es el número 7. Entonces le voy a dar que me lo muestre. Este es el 4. Y este de acá es el 1. Entonces, bueno, si yo de tierra midiera acá al alambre 1, me tiene que botar el voltaje 1, pues, que era este 0,538 mili con ángulo de menos 1,79. Y si midiera de acá al 4, me tiene que mandar este 1,86 con ángulo 81,98. Entonces vamos a mirar cómo se miden esos cómo cómo sacar esos voltajes nodales. Entonces acá donde estoy voy a buscar el voltaje ahí en 1 y lo voy a adicionar. El otro es el voltaje en 4 y lo voy a adicionar, y el voltaje es 7, el alambre 7. Entonces cuando simule creo que no le debí guardar. Entonces vamos a repetir. Entonces voltaje 1
voltaje 4 y voltaje 7. Le voy a guardar y ahora sí simulo. Listo. Bueno, entonces ahí aparece entonces el voltaje no 1, 537.000, bueno, 538, acá con ángulo de menos 1,82, con ángulo de menos 1,79. 1,86 con ángulo de 81,98. Acá por cifras significativas 898. Y el voltaje en 7, 3 ángulos con ángulo 45. Digamos que ese era un no directo, ¿no? Entonces, B3, 3 ángulos 45. De esa manera simulamos un circuito con, con esto, como multisim. Ahora, si quisiéramos saber las corrientes de ramas, simplemente le colocaríamos amperímetros en las mismas direcciones en cada rama externa y comprobaríamos, por ejemplo, si lo resolviéramos por mallas, cuáles son las corrientes de rama. Bueno, eso es todo. Bueno, hasta luego.